Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y daremos continuidad al estudio de esta serie preciosa. Entramos a la parte 4. Y el tema de esta mañana es una ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda agradable a Dios. La vida cristiana, la esencia de ser cristiano, la esencia de la vida de todo creyente es vivir una vida coram Deo, delante de Dios. Ser consciente de la presencia continua de Dios en nuestras vidas, en todo momento, en todo lugar. Por esto, al pensar, hablar u obrar, debemos ser conscientes de la presencia de Dios, de su santidad que nos rodea, de esa santidad que vive dentro de nuestros corazones. Debemos hacer todo para la alabanza de su gloria, buscando agradarlo en todo. Cuando obremos, cuando hablemos, cuando pensemos, recuerde siempre que estamos coram Deo, delante de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando obramos fuera de la voluntad de Dios, cuando pecamos contra Dios, entonces nosotros estamos obrando no frente a Dios, sino que Dios da su espalda. ¿Sabe? Una de las mayores peticiones acerca de Dios es que la presencia de Dios, el rostro de Dios, esté siempre hacia nosotros. Cuando estudiamos la oración de bendición sacerdotal que comúnmente hacemos los domingos en la tarde, al estudiar Números capítulo 6, versos 22 al 27, vemos cómo el deseo de Dios es estar siempre frente, su rostro, su presencia hacia el pueblo. Jehová habló a Moisés diciendo, Número 6, 22, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Estar coram Deo, estar delante de la presencia de Dios, es estar con la bendición de Dios. Pero cuando usted obra fuera de la voluntad de Dios, entonces usted está obrando fuera de la bendición de Dios. Y entonces Jehová no hace resplandecer su rostro sobre usted, sino que da su espalda hacia usted. Y es similar a recibir una maldición. En los tiempos del antiguo pacto, amados hermanos, Dios demandó 5 tipos de ofrendas ceremoniales a su pueblo. Si usted me acompaña a Levíticos capítulo 6, seguramente allí en los títulos usted encontrará a lo largo de todo este capítulo que Dios estableció la ofrenda de holocausto, la ofrenda vegetal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Todas estas ofrendas debían ser presentadas ante Dios por el sacerdote y debían cumplir estrictas normas rituales y ceremoniales. Todas estas ofrendas, fueran de grano, de cereal, fueran de animales, debían ser llevadas por el sacerdote y presentadas en holocausto, esto es, quemadas en el altar de bronce delante de la presencia de Dios. El objetivo de cada una de las ofrendas que el pueblo elevaba a Dios era buscar el agrado de Dios y restablecer una vida de cara al rostro de Dios, coram Deo, frente a Dios, delante de su bendición luego de haberle fallado al Señor. Esta ofrenda que era entregada en holocausto, al ser pasada por el fuego, al ser aceptada por Dios, manaba un olor que le era grato a Dios.
En Levíticos capítulo 2 verso 9 se dice: y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así que cuando la ofrenda era agradable para Dios, ese olor subía simbólicamente hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios, y ese olor era grato para Dios. El olor grato, iglesia, en una ofrenda significaba que Dios la recibía, que Dios la consideraba no solo perfecta y aceptable, sino agradable ante su presencia. Y como hemos aprendido, iglesia, para que una ofrenda sea agradable a Dios, en Romanos capítulo 12 verso 1 se nos enseña que debe ser un sacrificio, que debe costar, que debe presentarse ante Dios, que debe ser vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, que debe ser santa. Pero aparte de esto, de estar sin defecto, la ofrenda debía entregarse y dedicarse primero a Él y solo a Él. La ofrenda, para que fuera agradable a Dios, debía cumplir por lo menos 3 requisitos más. Y en esta mañana vamos a ver 3 requisitos para que una ofrenda sea agradable a Dios. Lo primero y el primer requisito para que una ofrenda agrade a Dios es que debe ser entregada voluntariamente. Esto es lo que Dios demanda cuando usted hace una ofrenda a Él, que lo haga con su voluntad. Por lo que entregar a Dios una ofrenda voluntaria es un acto que hace de la ofrenda misma una ofrenda agradable a Dios, no una ofrenda forzada. Y no le estoy hablando de dinero como esa falsa iglesia de la prosperidad. Hablo de su ofrenda de sacrificio, de servicio, su ofrenda de adoración, su ofrenda de oración y alabanza a Dios. Todo lo que haga usted de palabra o de obra, hacerlo para el Señor debe hacerse de su corazón voluntarioso. El salmista David declaró lo siguiente en el Salmo 119, un salmo precioso. Salmo 19, verso 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Si usted va a adorar a Dios, tiene que hacerlo de su corazón, debe ser voluntario. Si usted va a servir a Dios en cualquiera de las actividades de la iglesia, debe hacerlo con su corazón lleno de ese sentido de propósito, de voluntariado, no porque alguien se lo imponga, no porque alguien le pida que haga algo. Cuando el hombre ofrece un sacrificio a Dios voluntariamente, este sacrificio agrada a Dios, porque ha puesto su intelecto, porque ha razonado, ha planificado el hacerlo, porque ha puesto su corazón en eso, porque ha involucrado todo su ser, porque la voluntad nace en el alma del ser humano. Y son muchos los pasajes bíblicos, iglesia, que hablan de cómo Dios se agrada cuando le ofrecen a Él sacrificios en forma voluntaria. En Jueces capítulo 5, versos 1 y 2 y luego el verso 9, vemos cómo Dios se complació de que ellos hubiesen salido a entregar su vida, a entregar su esfuerzo voluntariamente. El verso 1 de Jueces 5 recita: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Verso 9, es la respuesta de Dios: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová.
Cuando usted se ofrece voluntariamente, cuando usted se ofrece de corazón, esto alegra el corazón de Dios. Qué bueno es que a usted no toque estarlo motivando, que no toque estarlo empujando para que sirva al Señor, para que adore al Señor. Porque, amado hermano y hermana, recuerde esto: Dios nunca recibirá una ofrenda forzada. Dios nunca va a recibir una ofrenda que no nace de un corazón que libremente ha decidido rendirse a Él. Porque quien ofrece un sacrificio a Dios ha de hacerlo con reconocimiento de la supremacía de Dios, con reconocimiento de la autoridad de Dios, con el reconocimiento de la santidad de Dios. Quien entrega una ofrenda a Dios lo hace porque reconoce su grandeza, reconoce su gloria, reconoce su honra, porque sabe que Él merece ser adorado y voluntariamente se le adora por quien Él es, como lo enseña el cántico celestial de Apocalipsis capítulo 4. Porque reconoce en su corazón: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entregará adoración, ofrendas de alabanza, servicio y todo cuanto pueda voluntariamente a su Dios. Este es el primer requisito, iglesia. Un segundo requisito para que una ofrenda sea agradable a Dios es que sea ofrecida con rectitud de corazón. Esto fue lo que dijo David, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, con rectitud de corazón. Amado hermano, Dios nunca va a recibir un sacrificio que proceda de un corazón impío. Los impíos no pueden agradar a Dios. En Proverbios capítulo 15, verso 8 se nos enseña: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Algo abominable es algo despreciable. Dios desprecia el sacrificio del impío. El impío, el pecador, aquel que no se guarda para el Señor, podrá traer, qué sé yo, lingotes de oro para ofrecer a Dios, y Dios no va a aceptar eso. Así que cuando usted vaya a presentarse delante del Señor para ofrecer un sacrificio a Él, asegúrese que su corazón es recto delante del Señor. Un corazón que no se ha inclinado hacia el mal. Un corazón que ha sido regenerado. Un corazón que ha sido hecho conforme al corazón de Dios. Un corazón que no está viciado por los deseos engañosos de este mundo. Un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, que se ha separado para Dios, que se ha santificado para Dios, que vive una vida de rectitud. Un corazón que anhela ofrendar en rectitud y en justicia al Señor. Es lo que el Señor espera de usted. El tercer requisito para que una ofrenda sea agradable a Dios es que tenga la motivación correcta. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 se nos enseña: cada uno dé como propuso en su corazón. Note usted que el corazón está involucrado en la ofrenda. Para usted ofrendar a Dios tiene que nacerle aquí en el corazón. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No le ofrende a Dios porque está triste, ni por necesidad. Es que estoy necesitado, voy a ofrendar a Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora bien, la motivación es sumamente importante. Y quiero aclararle algo: Dios conoce las motivaciones de sus corazones. Debemos recordar que Dios lo sabe todo, que Él es omnisciente.
El salmista registró en el Salmo 139, verso 1 al 6: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Usted no puede comprenderlo, pero Dios conoce lo que usted piensa. Él conoce lo que hay en su corazón, aún en lo más escondido de su corazón y de su pensamiento. Allá la luz de Dios ilumina y trae la verdad ante sus ojos. Podremos engañar a las personas, podremos engañar inclusive a la congregación entera, pero usted nunca podrá engañar al Señor. Jeremías dijo lo siguiente, capítulo 17, verso 10: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En tiempos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, la Escritura dice que Jesús conocía lo que había en la mente de esas personas. No necesitaban comentar nada, no necesitaban hacer nada. Solamente con que Jesús los viera, Él sabía lo que había en esa mente y en ese corazón. En Juan capítulo 2, versos 23 al 25 se describe este pasaje. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían muchas personas, veían las obras, los milagros. Pero Jesús mismo, verso 24, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocer es un término que habla de tener una relación de intimidad, de cercanía, de saber quién es el otro. Pues Él sabía lo que había en el hombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Esto habla de la universalidad del conocimiento de Dios sobre todos los seres humanos. Él conoce a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio. Verso 25 del hombre: pues Él sabía lo que había en el hombre. Por esta razón, amado hermano, cuando nos acercamos a Dios para presentar una ofrenda ante Él, Él sabrá si su ofrenda tiene una motivación correcta o si usted se acerca a Él con una motivación incorrecta. Si ofrenda de manera emocional o impulsiva, si lo hace por compromiso, Él sabrá si buscamos reconocimiento público. Pero si hacemos un sacrificio vivo, santo, con alegría, en gratitud, si nos acercamos a Dios no con tristeza ni por necesidad, sino con un corazón alegre de poder dar a Dios lo que Él merece, Él recibirá su ofrenda. Segunda de Corintios 9:7. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque aquí viene una frase de bendición para usted y para mí: porque Dios ama al dador alegre. Amado hermano, Dios ama a aquel que lo hace voluntariamente, con corazón recto y con alegría. Un pueblo que ofrenda a Dios con alegría alegrará el corazón de Dios, pero a la vez recibirá la gracia de recibir también esa alegría de Dios en su corazón. En cierta ocasión, el rey David, antes de morir, tomó de su tesoro personal y apartó de su tesoro personal una riqueza incalculable en nuestros días.
Y lo hizo con todo su corazón, con la rectitud de su corazón para el templo de su Dios. Y él reunió a todos los príncipes, a los hombres más ricos y con mayor reconocimiento en Israel, y él les dijo: mire, yo voy a hacer un templo, necesito que ofrenden. Y los hombres ofrendaron para Dios. Y sabe, cuando recogieron la ofrenda, estos hombres sintieron en su corazón gran gozo y alegría, porque habían podido contribuir para la obra de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 1 en adelante, se describe esto. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo él ha elegido Dios. Él es joven y tierno en edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, mire qué palabras tan preciosas de David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onis, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y describe lo que había apartado: 3,000 talentos de oro de Ofir, que era el oro más fino, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Él era el rey. Él pudo haber escrito una ley real, haber declarado un edicto: se obliga a que todas las personas entreguen el 50% de sus posesiones para el templo de Dios. Y hubiese sido lícito. Hoy salen leyes así para nosotros. El gobierno hace una reforma y le dice a la DIAN: a partir de ahora, toda ganancia ocasional tiene el 40% o 30% de retención, y me lo entregan a mí. Esto pudo haber hecho también David, era el rey. Pero note usted, cuando se trata de ofrenda a Dios, tiene que nacer del corazón. Él, de su corazón, no había sido tampoco obligado, no quería presentarse como el hombre super espiritual. Él, de su corazón, había preparado plata, oro, piedras preciosas, hierro, madera, mármol. Y luego invitó al pueblo para que lo imitaran en forma voluntaria. Si alguien no quería ofrendar a Dios voluntariamente, pues sencillamente no lo hacía y nadie lo iba a señalar. El rey no le iba a decir: bueno, a la cárcel por no hacerlo. No, era voluntario. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y aquí viene cuando alguien en su corazón ama a Dios, cuando alguien realmente siente amor por Dios, cuando alguien realmente adora a Dios y reconoce la dignidad de Dios. No debe ser forzado, voluntariamente, con un corazón recto. Pero estos hombres, aparte de hacerlo así, lo hacían con alegría. Entonces los jefes de familia, ante esa invitación, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos. Dieron más que el rey de oro. ¿Qué más dieron estos hombres?
10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. 3 características: voluntario, de su corazón y con alegría. Muy pocas cosas, lo he dicho yo muchas veces, muy pocas cosas Dios nos pide a nosotros como ofrenda. Pero una de las cosas que Él nos pide con mayor deseo y anhelo está en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios quiere su cuerpo. No debemos guardar nuestros cuerpos en santidad solo como un requisito religioso, porque eso no es voluntario, eso no agrada a Dios. No debemos guardar nuestros cuerpos solo por la apariencia, esto es hipocresía, porque tarde o temprano saldrá lo que hay en su corazón. Conozco muchos casos, iglesia, y sé que usted también, que decían y promulgaban que guardaban sus cuerpos para Dios. Mujeres que vestían conforme a las escrituras, primera de Timoteo capítulo 2 verso 9. Asimismo que las mujeres se atavíen. Dios no está en contra de que usted, hermana, se arregle, resalte su belleza, no, Dios no se molesta. Pero si hay cosas que Dios demanda de usted, hermana. Las mujeres que se atavíen de ropa decorosa, con pudor. ¿Qué es pudor? En el sentido más puro y fiel de ese término, significa vergüenza de mostrar la desnudez. Vístase con modestia, esto es, no esté contratando cosas suntuosas ni comprando cosas costosas. No con peinado. En la época de Pablo él tuvo que poner esto en la iglesia porque los romanos tenían una forma de vestir demasiado suntuosa, con oros. Las mujeres se hacían las trenzas y se ponían cintas literalmente de oro, se ponían perlas en el cabello, imagínense. Por eso él dice: no con peinado ostentoso, ni perlas, ni vestidos costosos. La cristiana, bueno, si Dios le da el modo, pues vista bien, pero no es necesario que usted ahora vista de ropa de diseñador, hermana. Gente que paga 2 y 3 millones de pesos por un vestido, 500, 600 mil pesos. Pues cómprese su telita, mándase a hacer algo bonito. Conocí mujeres que eran las más pudorosas en los templos, las más recatadas y modestas al vestir, pero solo era una farsa, era hipocresía religiosa, porque tan pronto tuvieron la ocasión de abandonar la fe, se fueron, y hoy se las encuentra uno en las calles exhibiendo su desnudez, porque nunca entregaron sus cuerpos como un verdadero sacrificio voluntario, vivo, santo a Dios, sino que lo hacían para aparentar santidad. Pero Dios siempre va a separar el trigo de la cizaña, hermana y hermano. Otros muestran sus cuerpos como símbolos de piedad y bondad, pero en privado practican todo tipo de impurezas, porque sus corazones no han sido regenerados, deshonran sus cuerpos, deshonran a Dios. Por eso no pueden ser aceptados como un sacrificio vivo. Hay quienes sí en la iglesia con dolor lo digo, son tentados por el mundo y se olvidan de que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, y pecan contra Dios y pecan contra sus propios cuerpos,
practicando inmoralidad sexual, practicando fornicaciones, contaminando sus ojos con pornografía. Sí, es un gran problema en estos días, aún en la iglesia, porque es un pecado que ha tomado fuerza. Jóvenes, niños, niñas, sin control, sin gobierno, con estos aparaticos que son una bendición, bien manejados, pero que son una maldición cuando irresponsablemente un padre se lo entrega a un hijo sin supervisión. Debemos cuidar nuestros cuerpos. Primera de Corintios capítulo 6 versos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado hermano, el cuerpo es el templo de Dios. Cada creyente es un templo donde habita la plenitud del Dios vivo. En nuestros tiempos, Dios ha entregado al mundo perdido y a sus mentes reprobadas a hacer lo que no conviene. En Romanos 1:24 se nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonrar el cuerpo es una señal de alguien que aún no ha nacido de nuevo. Deshonrar el cuerpo, iglesia, es algo que hace la gente que ha sido abandonada por Dios a sus mentes reprobadas. Mas no es así con la iglesia, porque Dios ha decidido establecer su morada en cada uno de ustedes. Su cuerpo llega a ser tan santo como lo fue el tabernáculo en los días de Moisés. Su cuerpo es tan santo como lo fue el templo de Jerusalén que levantó Salomón. ¿Sabe por qué? Porque al igual que esos lugares, su cuerpo ahora es un templo donde habita continuamente la presencia de Dios. Y es cierto que en el pasado usted y yo deshonramos a Dios con nuestros cuerpos. Es cierto que hicimos y cometimos pecados de inmundicia con nuestros cuerpos. Pero también es cierto que ahora que hemos nacido de nuevo, nuestros espíritus han sido vivificados, nuestras almas han sido regenerados y el Espíritu Santo mora ahora en nuestros cuerpos. Por tanto, conscientes de la presencia continua de Dios en nuestras vidas, conscientes de que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor, oro al Señor que presentemos nuestros cuerpos todos los días y cada día en sacrificio vivo. Que presentemos nuestros cuerpos santos para que sean un sacrificio agradable a Dios. Que presentemos nuestros cuerpos con corazón recto. Que presentemos nuestros cuerpos voluntariamente. Que presentemos nuestros cuerpos con alegría ante Dios. Porque pocas cosas podemos dar a Dios, y el cuerpo en santidad es una verdadera ofrenda y culto racional que agrada al Señor. Gracias por seguirnos.